esa necesidad de no solo mirar desde fuera, sino mirar desde uno mismo, desde dentro. Lo que llamamos la crítica de la propia situación o la autocrítica en este caso, ¿no? No sabemos qué poner delante. A Nacho Zabal Vallascoa damos paso a tu ponencia en relación a esta visión desde la postura crítica. ¿Con algún micrófono? ¿Tienes? Gracias, sí. Y el siguiente lo tenemos. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias a Félix por invitarme, a Roca por hacer esto, a pesar de haber tenido que despedir a tanta gente. No sé, me parece que es importante que sigamos haciendo cosas. Es importante también, como decía Daniele, que intenten llegar a un acuerdo. Dudo mucho que lleguen a un acuerdo que readmita a toda esa gente. Creo que parte de la rehabilitación de la que hablaba Félix o de la que habla Roca es qué podemos hacer, pero desde luego creo que hay mucho que nos corresponde no solo a vosotros como arquitectos, sino también a vosotros, casi todos vosotros como ciudadanos también, ¿no? Vengo de una situación parecida en el periódico, que ha habido un ERE que no se ha sabido negociar y la verdad es que tiene una parte emocionante que la gente sea capaz de resistir, aceptar según qué condiciones. Y vivo en Madrid desde hace 11 años y la verdad es que dentro de todo el horror que se está viviendo allí, me parece de nuevo emocionante las resistencias de algunos colectivos como los médicos o los jueces, por ejemplo, ¿no? De cara a preservar un poco lo bueno que tenían en su ámbito, cosa que a lo mejor en el mundo de la arquitectura es lo que estáis intentando conseguir ahora, entiendo yo, desde fuera. Bueno, vaya por delante que yo creo que sería presuntuoso pensar que podemos ofrecer, o puedo yo, que creo que soy la única no arquitecta de este grupo de sillas blancas, ofrecer alguna receta, vamos, o ni siquiera una evaluación de las causas de la crisis, ¿no? Yo creo que esto es una crisis clarísima, lo sabemos todo, por mucho que nos digan cualquier cosa, es una crisis de valores, es una crisis de querer ganar dinero por encima de vivir, de tener esas prioridades, y es una crisis que, en la que todos, en menor o mayor parte, estábamos comentando antes, hemos participado, ¿no? Nosotros no hemos pedido cuentas a los bancos de qué hacían con nuestro dinero, mucho o poco, y etcétera, 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 ¿no? En cualquier caso, y enmendándole un poco la plana al ministro Wert, yo creo que es un tiempo de menos toros bravos, o a lo mejor menos directores de orquesta, decía mi compañero, y más corderos no necesariamente mansos, ¿no? Pero más trabajo con menos focos encima. En cualquier caso, también me parece encomiable, he ido siguiendo cómo el colectivo de arquitectos, si es que existe tal cosa, digamos, vamos a decir muchos arquitectos, habéis hecho autocrítica, a veces, sinceramente, de una manera excesiva, pero en cualquier caso, admirable y encomiable. Excesivo porque, la verdad, seguro que los culpables en mayor grado siguen pensando que todo esto no va con ellos. Y excesivo también porque me parece un poco grandilocuente pensar que la crisis de un país entero, por no decir de un planeta entero, depende de un colectivo, sea el que sea, incluso de los políticos, vamos, me parece un poco exagerado. En cualquier caso, ese ejercicio crítico, si lo hiciéramos todos, seguramente nos irían las cosas de otra manera. Y ese ejercicio crítico sí ha revelado para mí algunas carencias de vuestra profesión que en el fondo se están repitiendo aquí esta noche, ¿no? La fundamental es esa, ¿no? La falta de contacto con la sociedad. Y luego también el cambio en vuestra propia profesión, en todos los sectores, en la educación, en la manera de cuantificarla económicamente, ¿no? Daniele decía que a lo mejor podían llevar a la universidad algo, un ejercicio de alfabetización, decías, ¿no? De enseñar a la gente a luchar un poco por sus derechos. Yo lo veo exagerado, porque imagínate eso en cualquier facultad. Imagínate que a los periodistas o a los historiadores nos tuvieran que enseñar eso. Eso se da por hecho, eso se aprende en la vida. Se aprende, es que sí, o sea, no puede ser. Es como si nos tuvieran que enseñar, no sé cómo explicarte. Sí, bueno.
pero en cualquier caso es revelador, ¿no?, que exista esa carencia. Y también es revelador que haya habido tan pocos cambios en este colectivo, con los enormes cambios que ha habido, no solo en la sociedad, sino en vuestra propia disciplina, ¿no?, con la cantidad de gente que ha accedido a esta formación. Creo que hace muchos años que el arquitecto ha dejado de ser un hombre con pajarita y que hacía casas para sus amigos. Hace muchos años. Y yo creo que en las escuelas seguís enseñando bastante ese tema, me parece, ¿no? Yo no sé si es por paridad. Félix ha cogido a 2 arquitectas para hablar de proyectos. Me imagino que sí que lo habrás hecho por paridad, ¿no?, porque somos 3 y 3. Pero en cualquier caso hay posibilidad de paridad y ya es significativo, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que una crisis es un buen momento para buscar un lado positivo, ¿no? Yo creo que para replantearse según qué cosas hay que entrar en crisis. Que si no entramos en crisis personal, cultural, económica, profesional, no entramos en indagar en según qué temas. Entonces, lo que sería catastrófico es entrar en crisis, que sinceramente creo que todavía no estamos, por mal que estemos, ni los periodistas ni los arquitectos. Solo hay que ver lo que está pasando en Grecia o en Portugal. Imaginaros vender la televisión española, por ejemplo, la 1, cosas de estas. Yo creo que lo vamos a ver. Entonces, eso es cuando estaremos en crisis. En cualquier caso, es imperdonable entrar en crisis y no cambiar las cosas. Por eso yo creo que más que rehabilitar es volver a habilitar, ¿no? Yo creo que hay que pensar en cambiar. Hay que pensar en transformar, porque si no, pienso sinceramente que no hay nada a hacer. Entonces, creo que es un momento para pensar en qué y para qué merece la pena arriesgar, ¿no? Si va a ser siempre por la pasta, por el dinero, por el prestigio, para probar qué. A mí me gusta citar una frase de una arquitecta que muchos de los arquitectos no consideran arquitecta, pero que no solo es una súper triunfadora internacional, sino que además es internacional, que se llama Patricia Orquiola, y además es muy amplia de miras y se dedica a hacer muchas escalas de la arquitectura. Y ella me dijo una vez que aprendió de su madre, tengo la cita aquí, que uno debe cambiar de manera de pensar al menos una vez en la vida, ¿no? Me lo contó ella y me parece muy interesante y me dio mucho que pensar, y lo he estado aplicando a lo largo de mi vida a la gente que encuentro. Y no sé quién hablaba de vosotros dos, creo que Jordi, de monolitos y de redes en contraposición. Es brutal la cantidad de monolitos y de monolíticos que podemos ser cada uno de nosotros, ¿no? En cualquier caso, sí hay muchos arquitectos que están probando. Aquí está Victoria Garriga en la fila 0. Bueno, prueba mayor que esa. Yo creo que se están poniendo a prueba, ¿no? Los que están probando se están poniendo a prueba, pero además de una manera dramática, radical. Y están transformando las cosas y se están transformando ellos. Es una cosa que va una con la otra, ¿no? Algunos han ganado los concursos fuera, pero hay muchos que no han ganado concursos, pero están fuera. Están fuera seguramente gracias a la buena educación que han tenido. Por eso también me preocupa que ahora quieres cambiar ese pilar y hacer lo mismo que están haciendo en Estados Unidos, cuando seguramente los que van a Estados Unidos van por lo que tienen aquí, no por darles más de lo mismo. Pero en cualquier caso es lo que veo desde fuera y estaría bien a lo mejor poder seguir hablando de eso. En cualquier caso, otros muchos arquitectos han decidido mirar al gran olvidado de la arquitectura, ¿no? Que parece casi una cosa paradójica, que es pues la gran mayoría de la población, es el olvidado de la arquitectura. Y eso es mucho por hacer, es mucho terreno por recorrer. En cualquier caso, a mí me resulta demoledor que hayamos tenido que entrar en crisis para decidir con claridad que el asunto de la vivienda, por ejemplo, del mínimo habitable, tiene más que ver con un techo que con mejorar los tiempos de utilización de la cocina. Y me sabe mal criticar esto porque es un logro para las mujeres y conseguido por mujeres arquitectas. No es una crítica hacia esto, pero es una crítica hacia saber establecer cuáles son las prioridades si realmente se quiere dar un servicio a la sociedad. Otro tema, insisto, yo creo que lo peor está por llegar, por lo tanto hay tiempo. A ver, yo creo que el tiempo en el que uno no tiene trabajo no es exactamente tiempo libre, ¿no? No es que uno decida estudiar algo, es un tiempo horroroso.
¿no? Es un tiempo que pasa lento y pasa rápido los días pocos que te quedan de paro, si es que tienes paro, porque no sé si los arquitectos tendréis paro, pero en cualquier caso es un tiempo muy, muy complicado. Ha habido precedentes, en cualquier caso, en la arquitectura, ¿no? Ha habido arquitectos famosísimos, estos de la pajarita del movimiento moderno, que se tiraron 10 años sin construir, 12 años sin construir, y cada uno lo aprovechó de manera distinta. Yo creo que eso lo vamos a ver también. No sé, por ejemplo, Mies van der Rohe se llegó a marear tanto que firmó a favor de los nazis, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a favor de que firmamos cada uno o que firmáis cada uno. Louis Kahn, por ejemplo, tomó el tiempo libre, no sé, decidió coger un año sabático con 50 años y fue a vivir a Roma. No hablamos de su vida personal, si estaba oyendo, si estaba viniendo. Simplemente yo creo que Louis Kahn no hubiera sido el mismo sin vivir un año en Roma, por ejemplo, ¿no? El otro día estuve con Juan Navarro Valdebec y me enseñó un proyecto en el que, bueno, que ya me había enseñado hace 18 años, un proyecto en Roma, precisamente, porque yo ese año estaba viviendo allí y hace 18 años. Es la Biblioteca Arciana, que por fin ha terminado, ¿no? Bueno, le ha costado o ha empleado o se ha seguido dedicando a él 18 años. 18 años, como todos vosotros sabéis, dedicados a un proyecto cuando el mundo estaba burbujeante, ansiosamente esperando más proyectos, es una decisión personal. Dudo mucho que Juan Navarro se haya hecho rico con ese, se haya comprado una casa o se haya comprado un coche. Bueno, de hecho Juan Navarro no conduce, ¿no? Pero en fin, son elecciones personales. Ahora urge hacerlas de una manera, pero siempre ha habido posibilidad de hacerlas. Creo que es un tiempo de hablar, lo que estamos haciendo aquí, más que de actuar. Es un tiempo yo me imagino que vosotros, que cualquiera duda antes de ponerse a escribir, duda antes de ponerse a hacer un proyecto. Bueno, pues hay que dudar más, hay que cuestionar las propias ideas porque no estaban funcionando antes, yo creo, ¿no? Yo creo que un ejercicio interesante es lo mismo para vosotros que para mí, ir a ver lo que has hecho antes, ¿no? Irte a ver la obra anterior, qué problema tiene, cómo está viviendo, no sé, lo queramos o no lo queramos, el mínimo es intentar no sentir vergüenza, ¿no? Por lo que has hecho o no desactivar la vergüenza, ¿no? Pero vamos, de los desahuciados no estamos hablando esta noche porque si estamos aquí es porque queremos intentar aportar algo, ¿no? Yo creo que la crisis no ha cambiado la responsabilidad de los arquitectos, yo creo que siempre ha sido un colectivo con mucha responsabilidad, pero sí que creo que es urgente hacer edificios que ayuden por encima de cualquier otra cosa, que si realmente queréis conectar con la sociedad, los edificios tienen que ayudar a la ciudad y la ciudad tiene que ayudar a los ciudadanos. Eso por encima de otro factor, de impresionar, representar cualquiera de los objetivos que soléis barajar vosotros. Porque además creo que el buen mantenimiento deriva de la buena construcción y ese ejercicio, el de construir bien, sea lo que construís, yo creo que sí que está en vuestras manos. Ahora, naturalmente exige un esfuerzo de diálogo, de conectar con la sociedad, que tanto queréis conectar, de horas de trabajo. Mucho más cuesta construir bien que construir mal, mucho más cuesta hilar un texto que simplemente arrojar ahí las ideas o no tener ideas y ponerte a escribir el texto, todo cuesta. No quisiera extenderme mucho, creo además que en ese ámbito la investigación personal debe cuestionarse dentro del marco de las necesidades colectivas. Es un momento para cuestionar ese tema también. No es una cuestión de altruismo, creo que es una cuestión de supervivencia, el cuestionar ciertos modos de ciertas calificaciones artísticas dentro de este colectivo tan necesario. Creo que es necesario revisar los mínimos y, por ejemplo, a mí me parece fundamental que no diferenciéis entre arquitectura y construcción, que es un recurso muy habitual en el vuestro, ¿no? No sé, no se da en periodismo. O sea, periodismo es, por ejemplo, ¿no? Periodismo es todo. Eso no quiere decir que sea buen periodismo todo, pero no se nos ocurre llamar a un mal periódico o a un periódico sensacionalista a decir que es un fanzine o decir que es otra cosa. No, todo es eso. Entonces, es una manera muy clara de conectar con toda la sociedad, ¿no? No distinguir la arquitectura, esta fantástica, esta es el 5%. Pues sí, la verdad es que lo es el 5%, pero estaría mucho mejor que fuera, que ese porcentaje se agrandara, ¿no? También creo que hoy es fundamental saber trabajar con poco.
saber trabajar con poco implica muchas cosas. Implica reducir beneficios, implica de nuevo mayor esfuerzo, y creo que Miquel lo puede decir, creo que en Latinoamérica nos pueden dar lecciones de cómo trabajar con poco. Creo que Victoria lo está haciendo en Asia y Oriente Medio, trabajando con poco. Creo que tenemos una tradición mediterránea. Durante todo el franquismo se trabajó con poco en general y se hicieron cosas a veces mucho mejores que con más, ¿no? En ese sentido creo que deberíamos aprovechar lo que tenemos, porque eso es un patrimonio nuestro. Creo que el ámbito y los plazos también podrían cambiar. Creo que es importante que os planteéis cambiar la vida del individuo antes de cambiar el mundo. El individuo, igual que la vivienda, es el gran olvidado. Yo me he hartado de entrevistar a arquitectos que me dicen que la vivienda es la gran asignatura pendiente. Es que, no sé, es como si yo dijera que la ortografía es la gran asignatura pendiente del periodismo. Eso no puede ser, es que no puede ser la célula. Entiendo que da menos dinero, etcétera, etcétera, que genera mucho esfuerzo, en fin, todos los problemas que haya, pero si una profesión tiene la célula por resolver, tiene algo que plantearse y sobre todo si quiere conectar con la sociedad. Bueno, si la respuesta es compleja, quiere decir que no has entendido la pregunta. Por concretar, propuestas humildemente, creo que, bueno, me llama la atención que en las escuelas de arquitectura, en determinado momento, no sé cuántos años hace, puede que haga una década, decidieran formar a arquitectos como MBAs, como o sea, como les interesara antes la parte económica, la parte de gestión arquitectónica, que cualquiera de las otras carencias que tenía la arquitectura y que tenían los arquitectos, ¿no? Lo sé porque fue un fenómeno editorial. Hubo muchísimos libros publicados sobre este tema. Entonces, eso fue una prioridad que tuvisteis. A veces hablando, esta misma semana estaba hablando con la asociación, no sé cómo se llama, Asociación de Sostenibilidad, algo así, formada por, entre otros, fundamentalmente por arquitectos, 380 arquitectos, dedicados a debatir sobre lo que es la sostenibilidad. Tema peliagudo, el de la sostenibilidad, pero que no habéis decidido abordar en las escuelas. Tema peliagudo porque, claro, ya en esa asociación, 380, os podéis imaginar los que había. Uno que tú dices, pero bueno. Entonces, yo creo que, aunque sea difícil de circunscribir, aunque sea difícil de delimitar lo que es la sostenibilidad, las cosas, por lo menos al principio, se pueden definir en negativo. Uno puede decir lo que no es, y es importante que sepamos lo que no es. Es importante porque el Gobierno nos está vendiendo la ley de viviendas rurales sostenibles que no es sostenible, por ejemplo. Entonces, que se pueda poner ese nombre genera una falta de conexión social y de, bueno, en fin, ¿no? Pero lo mismo vosotros, arquitectos y de primera fila, de los directores de orquesta, que ponen bioclimático a unas torres que no tienen nada de sostenible, nada de bioclimático, eso es fraudulento desde el punto de vista de los informadores y desde el punto de vista de la sociedad. Debería ser, bueno, denunciable el mal uso de esas palabras, ¿no? Creo también que en la escuela, a mí me llama mucho la atención que os parezca tan raro hablar del contexto, ¿no? Yo trabajo en un medio de comunicación de masas, por lo tanto, necesariamente tengo que hablar del contexto, porque el contexto es lo que hace que nos entendamos todos. Biólogos, gente sin estudio, cualquiera que lee el periódico, ¿no? Sin el contexto es muy difícil entender las cosas. Entonces, tengo mucha tendencia a contextualizar las cosas. Y en cambio, vosotros parece que tengáis como una alergia al contexto. No hablemos ya del contexto biográfico. En cualquier otra facultad, en cualquier escuela, sería impensable estudiar a, no sé, a Lope de Vega o a Cervantes sin ponerles un contexto y estudiar datos biográficos de esta gente. Es importante saber el tipo de vida que llevó esta gente. No estoy hablando si se casó 20 veces, aunque a veces también hasta eso es importante. Es decir, es revelador, ¿no? Entonces, que tengáis tanta alergia a las informaciones que rodean la arquitectura, cuando la arquitectura, yo creo que eso ha contribuido a que, siendo la arquitectura algo tan fundamental en nuestras vidas, muchas veces la gente pase por el mundo sin verla, que ya es pasar por el mundo. En fin, Nacho, para acabar... Yo creo que vamos a tener que poner una ventanilla cuando acabe la sesión para que te puedan atender todas la lluvia de situaciones que nos ofreces. Hay un libro que he leído hace poco, escrito por un arquitecto,
que discrepo de lo que ha dicho antes Roldán, porque no creo que el hecho de tener un pie en la crítica, un pie en la escuela y un pie en no sé dónde más de prestigio, creo que esto es una cosa que os da prestigio entre vosotros. Os da lo que vosotros llamáis visibilidad, pero de prestigio nada. Da una sensación de que no tienes los pies en ningún sitio en fijo, pero bueno, durante muchísimos años os ha preocupado el prestigio dentro de vuestra profesión. La cosa es si también os preocupa el prestigio fuera de vuestro ámbito. En cualquier caso, hay un arquitecto, Juanjo López de la Cruz, un arquitecto sevillano, del estudio se llama Sol 89 y acaba de publicar un libro, por cierto, en copyleft, o sea que el libro se llama Proyectos Encontrados, o sea que cualquiera puede bajárselo, leerlo en la web, lo que sea, menos venderlo, claro. Y es interesante porque habla precisamente del tema y por eso he ido a buscar ayuda para decir 4 cosas que puedan tener que ver estrictamente sobre el tema de la rehabilitación. Él habla de la rehabilitación como, bueno, entendiendo la degradación como algo inevitable y la ocasión surgida de esta propia degradación, ¿no? Y entonces él anima a utilizar los retales de la arquitectura. Bueno, fundamentalmente viene a decir que la vida en sí misma es desgaste y entonces anima a educar, lo siento señor Sagarra que va otra vez por ustedes, anima a educar para saber ver los vestigios a partir de lo que será posible construir un nuevo mundo, o sea, a partir de los vestigios que será posible construir un nuevo mundo. Creo que Victoria también puede saber bastante de esto porque es evidente que el nuevo mundo en todo caso va a tener que salir del viejo, como siempre ha sucedido en la vida, en la historia, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo creo que la consideración de los residuos de la civilización como parte de la cultura abriría una vía pues, ciertamente esperanzadora. Sin duda, y de hecho, por alusiones, Victoria, no te va a quedar más remedio que intervenir ahora cuando entremos en el tercer ciclo de la experiencia del contraste profesional de lo que haces como arquitecto en relación a esta cuestión de la completa rehabilitación.